Bueno, perfecto. Hoy tenemos el lujo de que nos acompañe Bego Subieta, que es médica deportóloga de la USACH, ¿no? Nos conocimos cuando yo estuve allá en Chile, antes de que empiecen a invitarme y empiecen a ocurrir desgracias, que creo que fue la última, primera y última vez que me invitan, así que nada, para nosotros tratando de generar estos espacios de encuentros. Es un gusto y bueno, la verdad que, bueno, que sean muchísimos más. Así que veo todo tuyo. Muchas gracias, Santiago. Gracias por la invitación. Bueno, como decías, soy deportóloga de Chile, soy recién egresada, egresé recién en mayo de este año de la Universidad de Santiago. Está mi profesor Cristian Cofré por ahí acompañándome, y para mí en realidad es un honor poder presentarles este proyecto de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Exequiel González Cortés, porque es el primer hospital público pediátrico de Chile que tiene una unidad de medicina deportiva intrahospitalaria. Por lo tanto, acá en Chile somos pioneros en esto, tanto yo como el doctor Foster, que fue quien partió con este proyecto. Así que queremos mostrarles un poquito de lo que tenemos, que es poquito, pero hemos logrado grandes resultados y estamos muy contentos y felices de poder compartirlos con ustedes. Entonces, para contarles un poco de la especialidad acá en Chile, eh, es un poco contradictorio porque la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte es la más antigua que tenemos acá en Chile. Sin embargo, la formación como especialistas comenzó tan solo hace un par de años. De hecho, la Universidad Mayor, que es una de las que imparte la formación, tiene recién 2 generaciones egresadas, y la USACH solo una, en la cual estoy yo y está la doctora Cuadra. Y bueno, esta formación, si bien las mallas son un poco distintas, al final van enfocadas hacia lo mismo, que es lo que todos sabemos, que es utilizar la actividad física, el ejercicio y el deporte como herramientas para lograr mantener, mejorar o recuperar la salud en cualquier momento del ciclo de la vida, ¿cierto? Con las principales herramientas que utilizamos nosotros, que son la evaluación preparticipativa y la prescripción del ejercicio. El Hospital Exequiel González Cortés, que es donde yo trabajo actualmente, es uno de los más grandes hospitales pediátricos de Chile. Este se encarga de recibir la población del sector sur de la capital, que es Santiago, y también es centro de derivación de todos los pacientes del sur de Chile. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un volumen de pacientes que es bastante alto. El hospital original se fundó en el año 52 y era un hospital bastante pequeño, de escasos recursos, y recién en el año 2017 se armó este proyecto donde se construyó el nuevo hospital, que es este que les estoy mostrando acá, que la verdad es que es una maravilla de hospital, tiene mucha tecnología, tiene unas salas de pacientes tanto agudos como críticos, etcétera, que son maravillosas, pero le faltaba un poquito de inversión en cuanto a lo que era actividad física y el deporte. Nuestra unidad de medicina del ejercicio y el deporte tiene apenas 2 años ya como tal. Dependemos de la unidad de medicina física y rehabilitación, ya, porque el primero que empezó a incentivar el tema del ejercicio en el hospital fue un fisiatra, perdón, que es el doctor Bueno, que también es deportólogo. Y él comenzó a tener conversaciones con la directora de ese entonces del hospital para lograr abrir esta unidad. Contamos con un gimnasio de intervención independiente, que es aparte de los gimnasios de rehabilitación de fisiatría, de respiratorio, etc. Ahora, conseguir este gimnasio fue difícil porque nos tuvimos que, en cierta forma, adueñar de uno de los espacios desocupados del hospital para poder armarlo. Ahí les voy a mostrar algunas fotitos. Y el equipo actualmente está compuesto por
3 kinesiólogos, se nos acaba de incorporar uno nuevo, una terapeuta en actividad física, 2 médicos deportólogos y un médico especialista en fisiatría. Este es nuestro pequeño gimnasio que de a poco y con el esfuerzo más que nada del equipo de ir implementándolo, porque la verdad es que conseguir financiamiento del hospital es bastante difícil, pero de a poco hemos ido logrando armar y conseguir las poquitas cosas que tenemos acá. ¿Ya? Y es este espacio, no tenemos nada más que esto. Y de hecho, por ejemplo, cuando hacemos a los pacientes hacer test de naveta, por ejemplo, cosas así, los ven corriendo por los pasillos del hospital. Así que eso igual genera impacto en la población que transita por el hospital. El hospital. Dentro de las poblaciones que nosotros intervenimos, principalmente son población sin enfermedad de base, pero físicamente inactiva, donde ahí nosotros promocionamos la prevención y prescripción de la actividad física y pesquisamos algún factor de riesgo, que en general nuestra población tiene factores de riesgo para hacer enfermedades cardiometabólicas, etc. Tenemos población con patologías crónicas, donde ahí, además de lo anterior, vamos enfocados hacia el diagnóstico y tratamiento mediante el ejercicio. La población físicamente activa y los deportistas de alto rendimiento, donde ahí básicamente vamos a asesorar y monitorear la realización y el progreso de su ejercicio, enfocándonos en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones o los cuadros que puedan ir secundarios a esto. ¿Cuál es nuestra forma de intervención? Los pacientes cuando ingresan a la unidad de medicina del deporte ingresan a través de una evaluación preparticipativa que la hace tanto el doctor Foster como yo. Y según lo que nosotros encontremos en esa evaluación preparticipativa y cuáles sean los objetivos a lograr con estos pacientes, nosotros los vamos a derivar a los programas que tenemos, que son programas diferenciados dependiendo de la población. Dentro de los programas que tenemos activos ahora, con el tema de pandemia, obviamente tuvimos que modificar un poco. De hecho, el alto rendimiento, que acá está con asterisco, no lo estamos realizando porque todo lo competitivo estaba muy parado, sobre todo lo que nos llegaba a nosotros en el sector público. Por lo tanto, nos estábamos enfocando más que nada en la rehabilitación cardiometabólica, en el acondicionamiento físico, y este programa de ejercicio en diabetes tipo 1, que es bastante nuevo, comenzó recién en mayo de este año, que ha tomado un peso importante, y ahí les vamos a mostrar un poco cómo lo estamos realizando. El programa Activamente, que es un programa que realizamos a chicos con problemas de salud mental, y el reintegro deportivo, que es básicamente pacientes que eran físicamente activos o participaban en alguna disciplina deportiva que por una lesión deportiva o cualquier otra causa les haya impedido realizar esta actividad por un tiempo prolongado. Entonces, el programa de acondicionamiento físico son usuarios del hospital con o sin patologías asociadas en control y estables, que estén entre la población que nosotros manejamos en el hospital, que es entre los 7 y 15 años, que no presenten discapacidad cognitiva o deterioro intelectual leve. Esto básicamente por un tema de poder seguir o no instrucciones que les permitan en el fondo a los kinesiólogos y a los terapeutas realizar la actividad con ellos, y que presenten algún déficit de algún componente del fitness, ya sea fuerza, coordinación, capacidad aeróbica, etc. Y objetivo, obviamente, mejorar cualquiera de estos componentes que esté deficiente. Llamando mucho la atención que, sobre todo ahora en pandemia, se hizo notar mucho la deficiencia que tienen nuestros niños de su capacidad física en todo ámbito. ¿Cómo trabajamos? Les hacemos 2 evaluaciones, una antes de la intervención, que viene con una evaluación preparticipativa por médico deportólogo, más una evaluación física,
y se hace una evaluación al terminar la intervención, que en general varía entre 12 a 24 sesiones dependiendo del progreso que nosotros vayamos viendo. Y se realizan en 2 sesiones semanales. Aquí les dejo una pauta tipo de la evaluación que nosotros le hacemos a los chicos que ingresan al acondicionamiento físico, donde tenemos principalmente una evaluación funcional que involucra el core, la fuerza de extremidades y una evaluación cardiovascular que puede ser con protocolo Godfrey o en algunos pacientes hacen un test de naveta, dependiendo de el basal y el objetivo. En cuanto a la rehabilitación cardiometabólica, aquí son pacientes derivados dentro del hospital, ya sea por pediatría, por endocrinología, que tengan algún componente del síndrome metabólico, ya sea sobrepeso o obesidad, alteración del metabolismo del azúcar, o una mezcla de esos, aumento del perímetro de cintura, etc. Y lo mismo, se le hace una evaluación preparticipativa y unas evaluaciones físicas y exámenes de laboratorio, obviamente, principalmente parámetros bioquímicos, y con eso ingresan al programa donde se hace una intervención, que es lo mismo, es de tipo concurrente con una periodización lineal, donde después les voy a mostrar un poquito, pero en el fondo donde se intenta partir con intensidades más o menos moderadas a bajas, y se trata de progresar hasta que puedan tolerar un entrenamiento de alta intensidad, que en general, sobre todo ahora en la pandemia, están tan sedentarios y tan desacondicionados que al comienzo cuesta un poco partir, pero los resultados han sido bastante buenos. Y se les vuelve a hacer una evaluación al final de la intervención. Nuestra idea inicialmente era, a partir de este programa, generar un enlace con atención primaria. ¿Para qué? Para que estos niños, una vez que finalicen el programa con nosotros, queden directamente vinculados con alguna actividad de ejercicio o deporte en su comunidad, ya sea en las municipalidades, en algún club deportivo, en alguna clase de algún tipo de actividad física, cosa de que no sea como que hacen el programa las 12 semanas y luego, chao, nos olvidamos de ellos y nunca más. La idea es dejarlos siempre enlazados para que continúen y para que logren incorporar estas intervenciones dentro de su estilo de vida. Y acá está lo que les mostraba. En el fondo, al comienzo de la intervención, prima lo que es la moderada intensidad, pero a medida que se va avanzando en las semanas, tratamos de que la alta intensidad empiece a tomar un rol más importante. Algunos resultados que tenemos del cardiometabólico, solo tenemos resultados de este programa porque es el que lleva más tiempo, entonces llevamos un N un poco más grande. Por ejemplo, acá con la circunferencia de cintura, tenemos que el grupo intervención tuvo una disminución del 5.2% versus el grupo control, que tuvo un aumento de este perímetro. Lo mismo pasa con la relación cintura-estatura. Hubo una disminución del 6% versus un aumento del 0.7%. En cuanto a la función muscular, y acá ustedes se van a dar cuenta que los números son desorbitantes, y esto es porque, claro, los chicos, como les decía, llegan tan desacondicionados a la primera evaluación que, por ejemplo, la flexo-extensión de codos, la gran mayoría no puede realizar ninguna, pero al terminar las sesiones de entrenamiento pueden hacer 8, 10 repeticiones, por lo tanto, por eso estos porcentajes se ven tan desproporcionados. En cuanto a los parámetros metabólicos, la glicemia no es un parámetro que nosotros consideremos mucho, pero sí la disminución en la insulina y los índices de resistencia a la insulina, vemos que en el grupo de intervención hubo una disminución bastante importante, ya versus el grupo control, que en general tienden a subir
durante este periodo, que es el mismo periodo que tienen de entrenamiento, o sea, son 12 a 24 semanas, y ya tienen un aumento de un poco más del 10%, lo cual es bastante significativo. En cuanto al programa de diabetes tipo 1, aquí es el doctor Foster el que ha estado más en la punta con este programa. Estos pacientes tienen que ser derivados directamente desde endocrinología a medicina deportiva, porque tienen que ser pacientes que cumplan ciertos criterios, sobre todo criterios de estabilidad metabólica, o sea, pacientes que no estén con descompensaciones muy frecuentes, etc. ¿Ya? Y lo mismo, se hace una evaluación preparticipativa, se le piden exámenes de laboratorio, electrocardiograma y la evaluación de la condición física inicial, y se ingresa al programa de 12 semanas con un control por especialidad, ya cada 4 semanas. Ya esto es por especialidad tanto endocrinología como medicina deportiva. Y al egreso se les realiza una nueva evaluación con los exámenes y con su condición física. La intervención, 2 veces por semana, se trata de trabajar con intensidades moderadas y ejercicio concurrente o mixto. Ya esto va a depender mucho del control glicémico que estos pacientes tengan durante la intervención y obviamente posterior a ello. ¿Ya? Y para esto nosotros les hacemos controles glicémicos, tenemos un protocolo específico que comenzó solo con medición de glicemia capilar, donde se les medía la glicemia al menos 3 veces durante la intervención, y luego se los dejaba con registro posterior a la intervención, que ellos nos tenían que traer después en una hojita registrado cómo habían estado las glicemias el día que habían realizado actividad física. Actualmente, y gracias a las gestiones que se han realizado, estamos en proceso de obtener estos registros de monitoreo continuo de glicemia para los pacientes del programa de diabetes, ya lo que nos va a permitir obviamente tener un registro mucho más continuo en el fondo, y poder de esa manera planificar mucho mejor las sesiones de entrenamiento y obviamente evitar lo que todos tememos con estos pacientes, que son las hipoglicemias, sobre todo las hipoglicemias nocturnas. En cuanto al programa de reintegro deportivo, como les decía, en esta época ha estado un poco parado, ¿ya? Pero básicamente es lograr recuperar a estos niños post lesión o enfermedad que los haya tenido lejos de su práctica deportiva habitual. Ya casi los mismos criterios de inclusión que teníamos para los otros programas. Y el activamente, que son pacientes con algún problema de salud mental, pero lo importante es que esté estable. Y aquí es bastante interesante porque no solo trabajamos con pacientes ambulatorios, sino que también trabajamos con los pacientes que estén en hospitalizaciones de corta y larga estadía, o sea, directamente pacientes que estén en el hospital, nosotros los vamos a buscar y los traemos a los gimnasios para que realicen actividad física. Y eso, bueno, ellos mismos nos han relatado que les gusta mucho, porque en el fondo salen de este ambiente, de este encierro que tienen en las hospitalizaciones de corta y larga estadía, hacer esta actividad que a la mayoría les gusta mucho. La terapeuta que tenemos encargada de él activamente les hace actividades que son bastante lúdicas, entonces ha tenido muy buena recepción de parte de los pacientes. Todavía no tenemos muchos ingresados porque en pandemia también del ámbito ambulatorio no nos han llegado muchas derivaciones, por lo tanto todavía no tenemos un N lo suficientemente grande, pero nuestra idea es que ahora que ya se están empezando a liberar un poquito las restricciones de desplazamiento, etcétera, esperamos poder aumentar estos números.
Criterios de exclusión que son generales para todos los programas, como les mencionaba, las deficiencias cognitivas moderadas a severas, básicamente por un tema de poder seguir instrucciones. A estos pacientes en general se los deriva a fisiatría o a rehabilitación con kinesiólogo o con fisiatra, ¿ya? Que tengan cualquier patología que les impida seguir órdenes, alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas descompensadas, ¿ya? En fase de recuperación de su peso corporal, y acá tenemos un asterisco ahí porque hemos tenido algunos pacientes, por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria, anorexias, etcétera, donde hemos logrado hacer una prescripción del ejercicio súper estructurada, protocolizada y segura para estos pacientes, que han dado bastante bien. Alguna herida compleja activa o alguna infección activa recurrente, que al final son contraindicaciones que tenemos para todo tipo de actividad, ¿cierto? Dentro de las proyecciones que tiene nuestra unidad, la idea es hacer un programa de rehabilitación respiratoria, ya sobre todo ahora en épocas de COVID, etcétera, hay muchos pacientes con secuelas que queremos incluir. Queremos potenciar, como les decía, el programa activamente, ¿ya? Un programa de pre o rehabilitación cardíaca para todos los operados o con alguna patología cardíaca, y el programa de paciente oncológico, que yo creo que es el que va a salir más pronto porque estamos trabajando en él ahora, que va a ser básicamente con pacientes del hospital y pacientes de una fundación de rehabilitación para pacientes oncológicos, donde nuestra idea es poder incorporar la actividad física tanto para mejorar la calidad de vida como para disminuir los efectos adversos de la terapia oncológica sobre estos pacientes. Y para eso tenemos no solo vínculos con nuestro hospital, sino que la idea es hacer algo impacto a nivel nacional a través de las redes de los PINDA, que en el fondo son los centros de tratamiento de paciente oncológico. Y para ello necesitamos completar el equipo multidisciplinario. Como les mostré al principio, somos un equipo pequeñito, ¿ya? Así que idealmente más adelante nos gustaría crecer para poder abarcar y poder tomar todos estos programas, porque ya con los poquitos que estamos haciendo, ya nuestra capacidad está un poquito limitada. Mejorar el espacio físico, obviamente lo ideal sería poder tener un gimnasio cerrado, exclusivo para nuestros pacientes y no estar en la mitad del pasillo del hospital, pero mientras sea eso lo que tenemos, le estamos sacando todo el provecho posible. Y actualmente los electrocardiogramas los están haciendo fuera del hospital, por lo tanto en general los estamos interpretando nosotros, pero a nosotros nos gustaría obviamente tener el apoyo de cardiología como estrategia de tamizaje para estos pacientes. En cuanto a la proyección en la comunidad, poder hacer intervención tanto en escuelas, en la comunidad y en atención primaria, ya ahí nuestro objetivo es poder ir a hacer charlas, capacitaciones, tanto a los médicos como a los funcionarios de los consultorios, de otros hospitales, para enseñarles en el fondo que esto existe, capacitarlos en formas de tamizaje y en el fondo estimular la derivación a estos programas de actividad física. Lo otro que hemos hecho que nos ha resultado muy bien son eventos de premiación, que por ejemplo a los niños de los programas, a los que tienen buenos resultados, nosotros les entregamos una medalla, cosa de incentivarlos y motivarlos para que sigan en estas conductas de cambio de hábito y buen estilo de vida. Y eso nos ha resultado bastante bien. Y obviamente el día de mañana ser apoyo en eventos deportivos, cosa de que se conozca nuestra especialidad y obviamente se conozca la unidad. ¿Ya? Y también, bueno, atención a deportistas federados, eso sería lo ideal, pero no lo hemos logrado hacer por el tema de la pandemia.
obviamente trabajar en investigación con los datos que vayamos obteniendo y con nuevos protocolos que vayan saliendo, y intervención en funcionarios. De hecho, hicieron un programa en funcionarios del hospital, donde se hizo un desafío, donde en el fondo se incorporó una rutina de ejercicios y una intervención nutricional, donde participaron alrededor de 20 o 30 funcionarios, y tuvimos resultados bastante buenos. De hecho, el ganador del desafío logró bajar 10 kilos en 6 semanas, y mucha motivación entre ellos, y se armó un ambiente de comunidad dentro del hospital que fue bastante positivo, así que planeamos repetirlo una vez al año, ojalá, si es que se puede. Eso. Bueno, buenísimo, Bego, muchas gracias. Si querés, podés dejar de compartir pantalla, así si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta o comentario. Una consulta, ¿puedo hacer? Sí, por supuesto, Sergio. ¿Usan algún método para predecir la edad, la altura en edad adulta de los chicos? En general eso lo traen desde traumatología. Nosotros no estamos implementando esas evaluaciones. Lo hacen o los pediatras o los traumatólogos, cuando es necesario. Nosotros en general dentro de la evaluación no lo incorporamos. Bien. Y ¿cómo hacen con el seguimiento una vez que los pacientes fueron dados de alta del programa? ¿Tienen alguna forma de control? En general se les deja control con pediatría, y en general los pacientes que nosotros manejamos son pacientes que están entre los 11 y 15 años, ¿ya? Entonces, en general los controles son un poco más espaciados, y a la gran mayoría ya se les da de alta del sistema pediátrico y quedan en control con los hospitales de adultos. Entonces ahí les perdemos un poco la pista. Lo que nosotros estamos intentando ahora es generar ese enlace, cosa de poder hacerles seguimiento una vez que pasan a la fase de adulto, ya que eso todavía lo estamos tratando de gestionar. Como les digo, somos una unidad bastante nueva y somos la primera en el sector público, entonces no hay nada. Todo lo estamos tratando de crear de cero. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, pregunta? Si no, mientras tanto yo sigo. ¿Y cómo determinan las intensidades de trabajo de los chicos en los diferentes programas? Dentro de la evaluación inicial que se les hace una evaluación indirecta del consumo máximo de oxígeno, y evaluaciones de fuerza, donde se les hace un test de banca, un test de salto. Entonces con eso se hacen cálculos indirectos al final de la intensidad del ejercicio. Y Bego, por ejemplo, el test de salto, ¿con qué lo hacen? ¿Con qué evalúan? Salto horizontal, longitud. Bien, perfecto, perfecto. ¿Y como de consumo hacen el curso NAVET? El naveta, sí. Perfecto. Que de hecho hay un ergoespirómetro en el hospital que nos encantaría poder usar, pero está monopolizado por los de respiratorio, así que todavía no podemos tener acceso a él, pero lo ideal sería el día de mañana poder hacerles un análisis de gas. Bien, Una pregunta. Adelante, Perdón, Sergio, adelante. No, adelante, adelante. ¿Tienen en cuenta la etapa madurativa en que se encuentra el chico para armarle el plan de entrenamiento? Sí, claro. Hemos tenido un par de chicos de 6, 7 años que hemos incorporado a los ejercicios, a los programas, y ahí obviamente la planificación va más orientada a programas un poco más lúdicos, más de juego, y a los más grandes ya se les hacen trabajos, por ejemplo, para el entrenamiento de la fuerza, ya con pesas, con cargas libres, etc. Pero ahí al final los que arman los protocolos son los kinesiólogos que están a cargo del programa.
Y Bego, ahí siguiendo con la pregunta de Sergio, ¿qué método usan para determinar el estatus madurativo de los pacientes? Ahí estamos un poco cortos, porque como te digo, no tenemos la posibilidad de tomarles, por ejemplo, radiografías óseas a todos, así que es básicamente casi que un tema cronológico. Porque yo me imagino que lo que preguntaba Sergio, porque lo conozco hace muchos años, es a ver el método, porque una de las formas, y por lo que preguntaste Sergio inicialmente, es porque se puede hacer porcentaje de la talla adulto predecida. Entonces, claro. Hoy en día se está utilizando mucho ese método para determinar el estatus madurativo cuando no podés hacer intervenciones, por ejemplo, Claro. De radiografía o para determinar el estadio de Tanner, ¿no? Que a veces es algo muy invasivo para los chicos. Entonces, me imagino que la consulta de Sergio iba por ese lado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, acá en general, bueno, los que están derivados desde pediatría vienen con un Tanner, no lo hacemos nosotros, pero aparte de eso no les hacemos otra evaluación. Después te paso la fórmula porque es muy sencillo con talla peso, talla parado, talla sentado. Ya con eso ya podés determinar por lo menos la talla, la predicción de talla adulta y el porcentaje en donde se encuentra. Es lo que se usa actualmente hoy en el biobanding o biobanding. Buenísimo. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario, pregunta? Sí, yo quería preguntar, con respecto a las mediciones, no sé si usan para la parte respiratoria pico flujo, como para tener... Solo a los pacientes respiratorios, o sea, a los que van a rehabilitación respiratoria, que no nos llegan a nosotros. ¿No lo pueden implementar como para ver modificaciones pre y post ejercicio? Como para, sí, como para tener un parámetro más. Y podría es algo ser, accesible. Dependemos un poco de los recursos de flujómetros que contemos en el hospital, pero lo podríamos incorporar. Ok, y con respecto a las medicaciones, ¿han visto que han disminuido porque ha mejorado justamente esto? Aquellos, obviamente, que están con medicación. Sí, en general, por ejemplo, nos ha pasado con algunos de los chicos del cardiometabólico que los tenían utilizando metformina y posterior a la intervención hemos logrado sacarles la metformina por mejoría de sus parámetros en el fondo, pero son los únicos en general en los que nosotros intervenimos en la medicación. A todos los demás, como vienen en el control con endocrinólogo, son ellos los que les modifican las terapias. Ok, pero el registro lo tienen en conjunto, digamos, interdisciplinario. Sí, Perfecto. claro. Hay una ficha que es electrónica a la que tenemos acceso todos, así que todavía no hemos logrado recopilar todos esos datos. Como les digo, tenemos poquitos grupos que han terminado las evaluaciones, pero también va a ser algo que vamos a considerar. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? ¿No? Nada. La verdad que es espectacular lo que están haciendo, es una maravilla el servicio ese. No hay demasiado en Latinoamérica, así que la verdad que mis felicitaciones. Sí, gracias. Yo me sumo a las más sinceras felicitaciones. Grande Bego. Gracias, profe. Hola, Jan, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Bien, acá andamos. Un día gris en Buenos Aires. Bueno, nosotros también tenemos un resto de lluvia acá. Ah, perfecto. Bueno, si nadie quiere hacer ningún aporte más, ningún comentario. Santiago. Cristian. Santiago, no solo muy breve ahí, bueno, saludar a Yana ahí, bueno, felicitaciones a Bego, y no solo un comentario muy breve, que es esta experiencia que muestra Begoña, que es tremendamente interesante y que no viene más que a ratificar la necesidad de que los hospitales y los centros de salud de estadía tengan gimnasios.
Es una experiencia que ya la hemos visto a partir de los trabajos de Miquel Izquierdo, que lo hemos podido conocer en los hospitales de adultos mayores, donde se han instalado gimnasios y programas de entrenamiento de la fuerza, que están generando efectos muy interesantes y que ya no sea el hospital el lugar de deterioro del adulto mayor, y en este caso también el hospital el lugar de deterioro de los niños, que muchas veces por una enfermedad de larga estadía terminan con sobrepeso, terminan perdiendo masa muscular y terminan a veces dejando la actividad física por una enfermedad que no tiene por qué ser el motivo de dejar la práctica de la actividad física y el deporte. Entonces, bueno, aprovechando que hay tanta gente de Latinoamérica, que seamos capaces de promover con nuestras autoridades, con nuestras universidades, con nuestros servicios de salud municipales, etcétera, estas ideas, que se multipliquen, que mucha más gente sepa que los hospitales tienen que ser lugares donde se haga actividad física a diferente nivel, adulto mayor, niño y también en el adulto. Así que eso creo que es importante y me parecía bueno comentar. Yo tengo con eso una anécdota para cerrar, es que yo en mi residencia de pediatría, cuando yo estaba de guardia, se jugaba al fútbol, ¿no? Los pacientes, no los médicos. Y siempre al día siguiente me retaban, mis superiores siempre algún reto tenía por eso, ¿no? Y qué bueno que hoy con el tiempo, con el paso del tiempo, estamos empezando a entender que el movimiento está vinculado con la salud y con la mejora de los pacientes internados, ingresados, que estar inmovilizados en la cama con todo esto que bien resumiste vos, Cristian, y que también nos contó Begoña. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias, Bego, estuvo espectacular, te agradecemos realmente muchísimo. Gracias a ustedes. Sí, si quieren, no sé si querés dejar algún mail o contacto, Bego, por si alguien quiere escribirte, si querés escribir. Sí, claro, Sí, déjalo en el chat. La verdad que es una experiencia maravillosa y que es como para replicar a todo nivel. Y bueno, ahí está el mail. Yo después te paso esto, lo que hablábamos de las fórmulas la fórmula. sí, después te lo paso. Tengo igual una planilla de Excel que te la comparto para que Buenísimo. directamente ingreses los datos y te da la información. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. La verdad que está buenísimo que se generen estos espacios y que participemos la mayor cantidad de profesionales de la ciencia del deporte. Así que nos veremos el primer martes de octubre. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Super. Chao. Buenas tardes, buenas noches. Chao.